Efectivamente, hablaremos del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas para 2026. Hablaremos, por lo tanto, de un proyecto para el futuro, sea el futuro más cercano, el próximo año 2026, o sea el futuro más a medio o largo plazo, dado que estas medidas permanecen en el tiempo, porque la verdad es que nos ha sorprendido la intervención del señor presidente, que se acaba de ausentar. Nos ha sorprendido la intervención del señor Capellán, que ha intervenido desde esta tribuna. No sé cuánto tiempo ha estado, una hora y 20. A mí la verdad que se me ha hecho muy largo y se ha dedicado exclusivamente a hablar del pasado. Se ha dedicado exclusivamente a hablar de hace 3 años, de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que debió ser, pero creo que hoy estamos aquí para debatir proyectos de futuro, proyecto de presupuestos, proyecto de ley de medidas, en este caso para 2026, incluso para más allá. Y se nos ha presentado por parte del Gobierno del Partido Popular, por parte del Gobierno de La Rioja, en esta ocasión un proyecto bastante más corto que en otras ocasiones, que en presupuestos anteriores, un proyecto con efectivamente menos modificaciones, un proyecto que afecta a un número bastante menor de normas que en otras ocasiones, seguramente un proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas coherente también con un proyecto de presupuestos en absoluto expansivo, con un proyecto de presupuestos regresivo, con un proyecto de presupuestos que incrementa las partidas en un ínfimo 1,6%. Y es coherente también este proyecto de ley de medidas con ese proyecto de ley de presupuestos, coherente en lo que significan ambos proyectos de ley, coherente en lo que significa en la medida de abandono de los servicios públicos y de que continuarán las carencias importantes en 2026 en ámbitos tan importantes como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda. Los rasgos generales que hemos advertido en nuestro profundo, por supuesto, análisis de este proyecto de ley de medidas son fundamentalmente 3. Hemos advertido claramente un claro sesgo regresivo en todas las medidas que plantea este proyecto. Un sesgo regresivo que se refleja, por ejemplo, luego profundizaremos en el asunto, se refleja en la deflactación automática del IRPF, del tramo de IRPF autonómico que se recoge en el proyecto, que se refleja también en la enésima ampliación de beneficios para las rentas más altas en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, y se refleja también este sesgo regresivo en la merma de ingresos que favorece efectivamente, y no es ninguna falacia, efectivamente solo hay que hacer cuentas, que favorece siempre a las rentas y patrimonios más altos y que una vez más perjudicará a la mayoría social de nuestra comunidad autónoma, a los trabajadores y las trabajadoras. El segundo rasgo que nosotros detectamos y denunciamos también en este proyecto de ley es una absoluta falta de visión social en todas las medidas que se plantean en el proyecto. Este proyecto, si se lleva a cabo de la forma que se plantea, va a significar en nuestra comunidad autónoma, en La Rioja, aumento de la desigualdad económica, aumento de la desigualdad social, va a significar la imposibilidad de reforzar nuestros servicios públicos, va a significar que se va a continuar con una infrafinanciación de nuestros importantes servicios públicos y va a significar también la ausencia de ampliación de derechos sociales, para lo cual se podría haber aprovechado este proyecto de ley de medidas. Como tercer elemento, como tercer rasgo que nosotros destacamos de este proyecto es también la ausencia de medidas fiscales avanzadas. En este sentido, significa este proyecto también una evidente oportunidad perdida. No hay ningún tipo de medidas avanzadas en fiscalidad verde, por ejemplo, no hay ningún tipo de medidas avanzadas en la lucha contra la especulación en el ámbito de la vivienda, no hay ningún tipo de medidas fiscales ni administrativas para promover, por ejemplo, un turismo más sostenible para nuestra comunidad autónoma.
Esto significa, a no ser que cambie mucho este proyecto en la fase de enmiendas parciales, que en 2026 en La Rioja tampoco se va a avanzar en todas estas cuestiones. No se avanzará en fiscalidad verde, no se avanzará en medidas fiscales contra la especulación, no se protegerá el derecho a la vivienda, no se mejorará, por ejemplo, en turismo sostenible en nuestra comunidad autónoma. Con estos rasgos generales de este proyecto de ley, a nuestro grupo parlamentario, a Izquierda Unida, no nos queda evidentemente más remedio desde ese punto de vista de defensa de los servicios públicos, desde ese punto de vista de defensa de la mayoría social de los riojanos, de las riojanas, de defensa de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma, que mantener esta enmienda a la totalidad del proyecto y, por supuesto, también en el caso de que no prospere la enmienda, no nos quedará más remedio que plantear varias y profundas enmiendas parciales que modifiquen este proyecto. Esperamos que en esa fase de debate de las enmiendas parciales se haga realidad ese ofrecimiento que hacía la señora Maiso de mano tendida para mejorar un proyecto que es francamente mejorable. Entrando en los aspectos más concretos que nos han llamado la atención del proyecto de ley de medidas, seguramente el aspecto más llamativo es la deflactación automática de los tramos autonómicos del IRPF. Tenemos que decir alto y claro que la deflactación, bajo una posible apariencia de medida que ayuda al contribuyente, tenemos que decirlo alto y claro, como digo, la deflactación generará, cuando se aplique, más desigualdad y más desprotección precisamente a la mayoría social, precisamente a las clases trabajadoras de nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Estamos ante una medida más de populismo fiscal, ese populismo fiscal que tanto le gusta practicar a la derecha en nuestra comunidad autónoma y también en el ámbito estatal. La deflactación siempre va a beneficiar más a quienes más tienen. Esto, como decía también el presidente, son matemáticas claras. Si la deflactación de los tramos autonómicos beneficia a los contribuyentes de los tramos inferiores en 5 o 6 euros, una decena de euros al año, y beneficia a los tramos más altos de los contribuyentes en nuestra comunidad autónoma en cientos o en miles de euros anuales, yo les pregunto al Partido Popular, les pregunto al Gobierno, ¿a quién va a beneficiar más esta medida de deflactación? La deflactación, y esto también son matemáticas, va a mermar los ingresos que podrán acudir a potenciar nuestros servicios públicos. La deflactación beneficia precisamente a quienes menos sufren los efectos de la inflación, a las rentas más altas, que son quienes precisamente tienen mayor capacidad de absorción de los terribles efectos de la inflación y, por lo tanto, de la posible pérdida de poder adquisitivo. Además, se plantea de una forma en la cual se aplicará automáticamente, una aplicación automática que supone, desde nuestro punto de vista, una auténtica renuncia a hacer una política fiscal racional, a hacer una política fiscal que se adapte a las distintas realidades, a los distintos contextos salariales en nuestra comunidad autónoma. Responde a una política fiscal ausente de cualquier sensibilidad social. Un automatismo que supondrá una merma, como decimos, estructural en la recaudación del tramo autonómico, y ya sabemos lo siguiente que viene cuando hay mermas estructurales en la recaudación de nuestros impuestos. Lo siguiente que viene son problemas de financiación en nuestros servicios públicos. Lo siguiente que viene son quejas por parte del Gobierno regional, por parte del Partido Popular hacia el Gobierno estatal, por supuesto siempre que sea de otro color político, porque no se financia suficientemente los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Lo siguiente que viene son recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en vivienda, recortes en dependencia. Lo veremos, aunque sea a medio o largo plazo.
La deflactación, además, puede ser aplicada de distintas formas y esto no se explica en el proyecto que se nos plantea. La deflactación se puede aplicar de una forma, digamos que regular, o se puede aplicar de una mala manera, porque opción buena en su aplicación, desde luego, no la hay. Se puede aplicar de una manera regular, reforzando deducciones solo en los tramos más bajos del IRPF, aplicando cierta progresividad, o se puede aplicar mal, a golpe de brocha gorda, aplicando deducciones en todos los tramos sin progresividad ninguna. No sabemos cuál va a ser la opción del Gobierno en este caso, pero todo indica, atendiendo a la literalidad del proyecto, todo indica que se optará por la segunda, por la brocha gorda, por la falta de progresividad absoluta. En cualquier caso, supondrá sí o sí una rebaja en la financiación de los servicios públicos, esos servicios públicos que son vitales para la mayoría social, vitales para los trabajadores, para las trabajadoras y que no son tan importantes para las rentas altas que saldrán beneficiadas con esta medida. En segundo lugar, tenemos que denunciar también que este proyecto de ley profundiza en la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma, amplía los supuestos de deducciones, una vez más se favorece a las grandes fortunas, una vez más esto provocará más desigualdad en nuestra comunidad autónoma. Los grandes patrimonios económicos que se transfieren deben contribuir también en la financiación de los servicios públicos. Eso sería progresividad y justicia fiscal. Esta medida no tiene nada que ver con garantizar la continuidad de empresas familiares. Esta medida tiene mucho más que ver con perpetuar y acentuar la desigualdad de clase en nuestra comunidad autónoma una generación tras otra. Se incluye también en este proyecto, se intenta colar un poco por la puerta trasera, por la gatera, lo que es un claro recorte en las funciones del Consejo de Participación riojano para la igualdad. Es un Consejo de Participación que ya no tendrá que informar el Plan Estratégico de Igualdad en nuestra comunidad autónoma, que bastará simplemente con que lo conozca. Otro pequeño paso atrás en nuestra comunidad autónoma, gracias al Gobierno del Partido Popular, en participación ciudadana y nada más y nada menos que en una cuestión tan importante como la igualdad de género, como la igualdad entre hombres y mujeres. Se plantea también, por último, en este proyecto de ley, una batería de ajustes de distintas tasas que en varios casos, en demasiados casos, tienen tanto un diseño como, por supuesto, tendrán unas consecuencias antisociales. Tasas, por ejemplo, como una nueva tasa para la recuperación de perros en el centro de acogida regional, tasas como el pago de más de 6 euros, que puede parecer una pequeña cantidad, pero para muchos, para muchas, será una cantidad importante para la emisión de la tarjeta digital de transporte en nuestra comunidad autónoma. Una tasa que supone un peaje más, un problema más para facilitar el acceso a la población a la utilización del transporte público. O tasas como una tasa sanitaria, que también aparece en este proyecto, a microempresas alimentarias. Toda esta serie de tasas tenemos que recordar que, evidentemente, se trata de impuestos indirectos, se trata de impuestos, por lo tanto, regresivos, en la medida en que no contemplan en ningún caso diferencias por rentas. Diferencias por rentas ni a la ciudadanía ni, por supuesto, a las empresas. En definitiva, nos encontramos ante un proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que, por un lado, potencia el populismo fiscal para beneficiar a los de siempre, a las rentas más altas, y, por otro lado, afectará con recortes y tarifazos para la mayoría social, para los trabajadores de nuestra comunidad autónoma. En La Rioja, con el Partido Popular, heredar
patrimonios millonarios es gratis, pero sin embargo los trabajadores tendremos que pagar a partir de 2026 por la recuperación de nuestras mascotas o por la tarjeta del autobús. Muchas gracias. Gracias, señor Ollero.